Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:34, estamos de regreso y ya está con nosotros don Alberto Mayol. Qué gusto escucharte, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida allá en Europa? Bien, bien, aquí ya terminando de almorzar ya. Ah, claro, la diferencia horaria. Qué grato. Qué grato. ¿Cómo se ve desde allá, desde el otro lado del continente, lo que está ocurriendo acá en nuestro país? Hay varios temas ahí, tal vez protagónicos, lo del Tribunal Constitucional, pero también algunas declaraciones que han ido surgiendo dignas de analizar. Sí, yo creo que, bueno, se ve bien distópico, esa es la verdad, pero fundamentalmente porque hay un fenómeno que yo creo que ya hace rato que viene manifestándose, no hay ninguna novedad en esto, pero daba la impresión de que dadas las condiciones, podía ser que hubiese cierto nivel de comprensión de lo que estaba pasando en Chile. Pero las últimas declaraciones que vienen del mundo empresarial, de la construcción, o el señor Aristía, y que ya venían manifestadas a través de Sutil como presidente de la SOFOFA, en fin, la elección de FONAPEN, qué sé yo, son todas señales que más bien vienen a mostrar un segmento empresarial parapetado en un pasado, esa es la verdad, en un pasado que es en parte presente, obviamente, pero que es pasado, que evidentemente no puede seguir siendo presente. Y en esa situación se torna una situación bien difícil de resolver, me parece que... ¿Alberto? ¿Sí? Sí. ¿Te parece si contamos un poco cuáles son esas declaraciones para quienes a lo mejor no las han leído? Ricardo Aristía, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, planteaba sobre todo esto de las ayudas del Estado, que falta gente que no llega a trabajar porque reciben los bonos del gobierno. Que si el gobierno me está poniendo los bonos, ¿para qué voy a salir a trabajar? Ese es su argumento y el análisis que tiene sobre los trabajadores chilenos. Y Antonio Errázuriz, que es de la Cámara Chilena de la Construcción, que decía a raíz del tercer retiro que eso le estaba creando una cierta dificultad para atraer a los trabajadores a empleos formales, agregando que vamos a tener que mejorar los ingresos de los trabajadores. Se agradece la honestidad, ¿no? Pero digamos que no ayuda a poder afrontar con un mínimo de complejidad, porque esa es la verdad, que se necesita en este momento abordar varios de los problemas con una cierta complejidad y otros simplificarlos, evidentemente, pero no permite entonces entrar en una discusión un poquito más elevada respecto al problema. Entonces, esa situación, esa ceguera, esa incapacidad aquí ha pasado mucho tiempo. Yo creo que hay una referencia que siempre se nos olvida, y es que el cuestionamiento al modelo aparece el 2011. Chile es uno de los países, no son muchos, que tuvieron grandes protestas. De hecho, Chile fue el que tuvo las más grandes protestas en el mundo, tanto en el ciclo de protestas mundial del 2011, que es un ciclo que abarca casi más de 40 países, como en el ciclo de protesta del 2019, que abarca más de 50 países, ¿ya? O sea, más o menos 10 países más que en el 2011, y que son los dos ciclos de protestas más cortos que conocemos, o sea, en distancia entre sí. El anterior es el 68, después el 89, y después tenemos entonces el 2011 y el 2019, es cortísimo. Bueno, en esos dos últimos ciclos Chile fue el país más intenso en duración, en cantidad de personas protestando, en cantidad de tiempo que la agenda estuvo tomada por esas manifestaciones. Es el país más intenso, y las dos veces. Bueno, en esas condiciones, lo mínimo que uno esperaría es que haya alguna clase de diagnóstico. Y ese diagnóstico no está. Y en medio de esa falta de diagnóstico es que irrumpe la acción del gobierno, que es una acción suicida del gobierno. O sea, ya es una cosa... A mí me parece muy claro, muy evidente que aquí hay victimarios que son víctimas. ¿Me explico? O sea, yo creo que hay varios ministros que se les nota, ya se les empieza a notar en la cara,
que saben que esto es una estupidez y que no tienen alternativa, que tienen que su trabajo es o generar la crisis política interna dentro de la derecha renunciando al gobierno, cosa que en Chile suele no ocurrir, no es parte de la fórmula. Perdón, Alberto, ¿a qué ministro se le están anotando en la cara? No, yo diría que, a Carla Rubilar, a Jaime Belolio, o sea, me parece bastante evidente que ya la incomodidad, cuando tú tienes que empezar a utilizar argumentos recursivos, es porque tienes problemas efectivamente para razonar o porque sencillamente estás muy incómodo. Y lo más probable es que Alberto. Sí, justo se cortó ahí. Sí. No, les decía que Pensé que esto no era casual, trátame de paranoico. Justo cuando estaba dando nombres. Claro. Sí, lo que pasa es que cuando uno empieza a dar argumentos recursivos, es decir, argumentos que se repiten a sí mismos durante todo el rato, son argumentos que normalmente o derivan de que hay un problema en la racionalidad de quien está hablando, o que sencillamente te quedas tan sin repertorio, no tienes nada que decir, que lo único que te queda es repetir y reafirmar lo ya dicho. Y da la impresión de que el gobierno y sus voceros están teniendo que hacer eso porque les cuesta mucho efectivamente entrar en una discusión más profunda, porque entienden que no la hay, que no hay posibilidad de aquello. Ir al Tribunal Constitucional con el Tribunal Constitucional como está incendiándose, o sea, supongamos que el Tribunal Constitucional va y dice que efectivamente con un voto, por ejemplo, que sentencia, que es el voto de María Luisa Abraham, por ejemplo, que pasa una situación parecida a la anterior, ¿ya? Entonces 10 contra 10, el voto dirimente María Luisa Abraham, y supongamos que pasa eso, entonces se rechaza el 10%, y resulta que a la semana, que puede ocurrir, María Luisa Abraham es inhabilitada como presidenta del tribunal por los juicios los sumarios que está llevándose en su contra. Eso es algo que podría pasar y que generaría un nivel de ilegitimidad, un absurdo político de gran envergadura. Entonces, o sea, de hecho hay una nota en el Mostrador hoy día sobre la iniciativa de Bianchi, el senador Bianchi, de inhabilitarla. Exacto. Y esa condición, o sea, en medio de ese escenario, que la verdad es que, digo, los grandes víctimas son los que aparecen también como victimarios, que son la derecha, porque la derecha en esas condiciones no logra hacer algo que es muy importante para la derecha hoy día. La derecha viene de un resultado político muy complejo, que es el tema del plebiscito. Y el plebiscito les entrega una situación 80-20. Es cierto que formalmente parte de la derecha apoyó el apruebo, pero en términos políticos se tuvieron que comer eso, porque en términos políticos quedó como que eso era contra el gobierno y contra la derecha, por tanto. En esas condiciones, la derecha había construido un camino durante estos meses que había tenido un cierto éxito, que le permitía generar frente a este enorme ola un poquitito de reflujo, salir de esa escena, poner en discusión las complejidades, las incapacidades de la izquierda para construir un proyecto conjunto, es decir, generar un escenario que le permitiera decir a la gente, mire, venga por acá, que pueden haber muchos defectos, pero hay más certeza. ¿Qué es lo que podían ofrecer? Y de repente viene esto, que es como de verdad la locura. O sea, efectivamente, cuando uno revisa, cuando uno hace investigación empírica, qué sé yo, y ve entrevistas a personas normales, hay personas de derecha que dicen, bueno, pero personas de la derecha más popular, en el fondo, que dicen, bueno, a mí me encantaba tal persona, ¿ya? Por ejemplo, Briones, pero resulta que yo no puedo estar de acuerdo porque se puso contra el 10%, entonces no lo puedo apoyar. Porque el 10% se convirtió no solamente en un tema de plata, se terminó por convertir además en uno de los ritos fundamentales de la política contemporánea en Chile. Y la línea divisoria, tipo Pizarro. Exacto. Así, los que están conmigo y los que están contra mí, trazado con la espada. Exactamente. Y después quemamos las barcas. Exactamente. Y eso, cuando tú tienes una frontera tan clara, tan marcada, donde para un lado estás con la gente y para otro lado estás en contra de la gente, no hay nada que hacer. Entonces, que el gobierno obligue a su sector a comerse esta problemática en razón de quién sabe qué profundísima razón,
¿Ya? Que yo creo que es una especie de fundamento más bien compulsivo, es decir, ante la muerte evidente de todo este entramado, este modelo económico, Piñera no está dispuesto a ser él quien manifiestamente haga la acción que termine con aquello, y simplemente dice: yo me llevaré a mi tumba política la claridad de que nunca tomé medidas en contra de mis convicciones económicas, porque son las únicas convicciones que hay en el fondo. Ahora, Alberto, uno de los análisis que se estaba haciendo dentro de Chile Vamos es que el resultado del TC podría estar justo días antes de las elecciones, antes del 15 y 16 de mayo. Exacto. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Cuál es el así? efecto que esto podría tener? Sí, porque más o menos lo que se demora es como un mes, entonces, o un poquito menos de 4 semanas, entonces calzaría justo como que para los días previos a las elecciones sería el resultado. No, y además si lo mueven un poquito para después, igual va a estar caliente la temática, o sea, va a estar justo ahí encima con todos los rumores, los cálculos de los votos previos. Hay una cosa que es importante entender, y esto ya pasó y está pasando en Chile a gran velocidad, pero pasó hace muchos años en Estados Unidos. La televisión política, que es tan importante para la política hoy día, la televisión política, en un momento determinado, se transformó en el corazón de la televisión abierta. Y la razón es súper simple. Los programas envasados están disponibles en toda clase de plataformas o televisiones por pago. Y los programas no envasados, los más baratos de hacer son los políticos, porque los de farándula hay que pagarle a la gente para que vaya, ¿ya? Y por tanto... Y se va a construir eso. Por tanto, no cabe duda que antes de esto en el TC, no va a ser como el TC de antes, que el TC de antes la gente no sabía lo que era el TC. Pasaba por ahí la pelota, se tomaban decisiones, pero nadie sabía en qué momento se había perdido ese proyecto de ley y se había muerto. Eso no va a ocurrir ahora. Lo que va a ocurrir es que va a estar esto en todos los medios de comunicación, todos explicándolo, mal explicándolo, bien explicándolo, como sea, ¿ya? Y el espectáculo va a continuar. Sí, por eso es que Pamela Giles puede enganchar en un ciclo político como este, enganchar con tanta intensidad, y es porque finalmente eso es lo que está pasando. El presentador de televisión más influyente de la política norteamericana durante 20 años ha sido Jon Stewart, que es un humorista y que tiene el programa político de mayor influencia. Sí, va. Entonces, eso es algo que va a ocurrir. Y que aquí las élites no se enteran, como que dicen, no, es que no puede ser. Y tratan de ir a chocar contra esa realidad. La negación. Esa realidad existe, y esa realidad incluso la han ocupado muchas veces ellos para su propio beneficio, pero cuando les toca el momento en que les va en contra, dicen: oye, pero ¿qué picantería es esta? Sí, ahora, a ver, el escenario es harto complejo porque en Chile en particular, digamos, ese fenómeno que tú relatas ha venido acompañado por una falla en generar programas de contenido, digamos, porque todavía en Chile es bastante escaso el programa donde se cita a políticos y se evita la farándula y se los lleva a los temas. Esta forma de discutir a lo Katy Barriga, digamos, de farándula política, que le dicen: usted administra mal, y ella dice: ay, me están atacando por ser mujer, es bastante extendida. Y en otros países simplemente eso genera indignación. En Chile nos sentamos y miramos con una suerte de resignada semisonrisa, y eso es perverso porque no hay sanción social para quienes protagonizan eso. Yo no sé si llamarlo escándalo, pero sí al menos actos políticos fallidos. O sea, evidentemente eso es así, y por lo que se ve va a seguir siendo así por un buen rato. Lo que podemos decir a favor de Chile es que todo este proceso viene después de que se reemplazó la farándula
es decir, la ausencia total de temas políticos en los temas públicos por una visión política bastante o maniquea y de rivales así bien ridículos para que peleen de una manera payasesca en el fondo, o sencillamente entonces nos vamos con el conflicto Chalper-Giles y cosas por el estilo, digamos, que es un espectáculo bufonesco, evidentemente. O nos vamos a estas explicaciones banales ante las cuales nos quedamos, entre comillas, digámoslo así, satisfechos, ¿ya? Sencillamente porque entendemos que no hay posibilidad de recoger algo más. Bueno, eso es cierto, pero también es cierto que esta situación que describimos ahora, que venía ya ocurriendo hace cierta cantidad de tiempo, que esta situación se está transformando en un elemento disruptivo y no ordenador, porque esta misma condición hace una década, todavía no tan desarrollada, todavía no tan intensa, pero existiendo, era algo que permitía mantener el orden. El surgimiento de esta forma de cobertura de la política, de un alivianamiento de la política, permitió resolver problemas. El ejemplo más claro es que el giro más importante en el periodismo chileno se produjo a fines de los 90, justo meses después de la detención de Pinochet en Londres. O sea, los formatos en cómo se cubrió la noticia, la reducción y la pérdida del horario prime para los programas de periodismo más investigativo, de periodismo más profundo, de reportaje. El surgimiento de las telenovelas nocturnas. El surgimiento de las telenovelas nocturnas y el surgimiento de la farándula. Y la farándula ocurre exactamente en las últimas noticias, girando desde el periodismo al periodismo de farándula. Las últimas noticias nace como medio de farándula 6 meses después, 8 meses después de la detención de Pinochet en Londres. Sí. O sea, es un fenómeno mecánico en ese sentido. Había que hacerse cargo de algo que no nos íbamos a hacer cargo. Sí, y entonces había que mirar para el costado. Sí. Ahora, permíteme una pregunta por el escenario que se está configurando, digamos. Tenemos a los empresarios confesando lo que todos sabemos, digamos, que le molestan los bonos porque tendrían que pagar mejores sueldos, lo que habla de una precariedad de empleos y salarial que todos conocemos, porque esa es una de las causas fundamentales de las bajas pensiones en Chile. No solamente la baja cotización, las lagunas, etcétera, sino que además que los sueldos son bajos al final del día. Pero hoy día se está configurando este movimiento o esta salida de los empresarios a jugar a la cancha, a jugar, digamos, poniéndose la camiseta y dejando de lado esa supuesta o evidentemente falsa neutralidad con la que se han tratado de vestir. Tenemos a los portuarios bloqueando las entradas en Chile. Ayer hubo manifestaciones en Caldera, vi carretera bloqueada. Tenemos la Federación Portuaria Internacional diciendo que va a bloquear las cargas chilenas, y tenemos al cobre declarándose en alerta, que es una alerta bastante sui generis, digamos, así cada asamblea verá, pero se está, ¿sabéis lo que pasa? Es como un agujero negro. En algún momento empieza a traer cosas, cada elemento que es ingerido por este agujero negro aumenta su masa y su capacidad de atracción. Y la oposición directa, abierta en términos de movilización, de huelga, está convirtiéndose en una suerte de campo gravitacional muy fuerte. Y te lo pregunto porque tú viste lo que traía aparejado el movimiento estudiantil cuando nadie lo vio. ¿Puedo agregar un tema ahí? De que más como reflexión, si no es como un poco triste que este gran tema de la discordia, como con revetes épicos que estamos viendo en la discusión de estos días, sea esto del 10%, o sea, una suerte de pelea, de lucha por que el trabajador tenga que sacrificar sus ahorros para la vejez, para enfrentar las urgencias. O sea, no estamos hablando acá de grandes reformas profundas al sistema de pensiones o al sistema de salud, o esos temas que se arrastran desde hace años, esos que fueron estuvieron súper presentes en el estallido social, esas molestias de fondo que arrastra nuestra sociedad. Y esto ni siquiera es algo que afecte directamente al bolsillo de los dueños de la AFP, porque lo que se está retirando es la plata que colocamos todos los meses, pero ahí en nuestra liquidación de sueldos se ve en un apartado
lo que tiene que ver con las comisiones, y eso no se devuelve, eso son las utilidades de la pensión, de la AFP, y eso sigue donde está, eso no se toca. Es que, mira, parto por esto último, porque efectivamente cuando tú no puedes confrontar los problemas importantes, imaginemos un matrimonio que está teniendo problemas y entonces manifiestan sus dificultades en que acaban de comprar, no sé, una tele, ¿ya? Y uno quería comprar una y la otra quería comprar otra tele y entonces se compró, una de las dos partes ganó y se compró X tele. Entonces hay uno que todo el día quiere decir que la tele es mala y hay otro que quiere decir todo el día que la tele es buena. Entonces la discusión es ritual y no es lo importante. La tele no es lo importante, ¿ya? Es la peor forma de lo ritual, es un ritualismo compulsivo, no es un ritualismo litúrgico que produce una sociedad o una comunidad de creyentes, al contrario, produce descreimiento y simplemente cinismo, porque sencillamente no estamos hablando de lo de fondo. Y lo de fondo, y ahí voy con el tema de los portuarios, está en otro lugar, está en ese lugar que es súper simple, que es qué porcentaje de toda la plata que se mueve en el país va a la propiedad y qué parte va a las remuneraciones en el fondo. Que esos son indicadores que todos los países tienen y se van moviendo en el tiempo. A veces baja lo que va a remuneraciones y a veces sube. Bueno, y también lo que va al Estado, ¿ya? Para redistribución eventualmente. Bueno, todas esas cosas son bastante importantes. O sea, y resulta que lo que pasa en Chile es que tenemos... hay un grupo que considera que lo que no se puede tocar es la tasa de ganancia. Para decirlo en simple, una empresa puede ganar 3% al año, 8% al año cuando gana, 15% al año, 30% al año. Hay empresas grandes en Chile que tienen tasas de ganancia del 18-20%. ¿Ya? No está nada de mal para un país que crece al 3, al 2 o al 1. ¿Ya? Porque si ellos crecen al 20, significa que hay otra gente que no está creciendo en absoluto, porque si no el país crecería al 20. Claro. Entonces, hay una situación que no se quiere resolver, que tiene que ver con una tasa de ganancia que fue durante mucho tiempo extraordinaria, fantástica, maravillosa. Y en vez de decir, mira, ya pasó la era dorada, ¿ya? Y simplemente adaptémonos a lo que viene ahora, dicen, no, pero luchemos y no dejemos que pase porque antes esta lucha la hemos ganado. La pregunta es, ¿no hay suficiente evidencia para darse cuenta de que efectivamente esa lucha ya entró en una fase de disputa ritual que no va a terminar? Y para decirlo en simple, el tema de los portuarios y todo lo que significa en el mundo sindical eso. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que si uno se pone a jugar al siglo XIX, se te aparece el siglo XIX. Claro. O sea, cuando tú empiezas a jugar a que todo el tema es si el costo de los trabajadores, el costo de los trabajadores, el costo de los trabajadores, ¿ya? Y los beneficios para los trabajadores, ¿por qué tanto beneficios para los trabajadores y las posibilidades de pagarle más o menos a los trabajadores? Entonces esta es la discusión la discusión que hizo crecer el socialismo, el comunismo, esa es la discusión. ¿Ya? Y esa discusión es la discusión de fines del XIX, inicios del siglo XX, y que es lo que tiene entonces una situación que empieza a parecerse al siglo XIX y al inicio del siglo XX. Y todo lo contrario de lo que debiera ser hoy día, que es una discusión sobre cómo vas a distribuir riqueza, que se puede producir mucha a través de la digitalización, claro, de la robotización, cómo vas a poder controlar el pago de tributos a partir de la digitalización, para que no quede el desastre de que está lleno de negocios que tributan en otra parte, ¿ya? Como pasa con las plataformas en Chile, que son plataformas muy importantes en términos comerciales, pero resulta que tributan en otros países y el Estado chileno no tiene ni un peso de todo ese movimiento de plata que es enorme, ¿ya? Y por otro lado, ¿cómo vas a lograr que le llegue plata a personas que no van a trabajar cuando tú estás sacando el 50% o el 30% de los trabajadores porque vas a poner robotización? Si tú te imaginas que esa gente se va a quedar en su casa cesante, súper feliz por estar cesante, estás equivocado, ¿no? Claro, absolutamente. Don Alberto Mayol, son las 8:58 acá en Chile por lo menos. Usted ya está pasado la hora del almuerzo. Está llegando a las 3 de la tarde aquí. Me parece fantástico, disfrute de la tarde valenciana, o nosotros tenemos que dejarlo hasta aquí. Bueno, Gracias, muchísimas Alberto. gracias. Abrazo. Gracias, Pati. Gracias, Rafa.